Deseamos cosas que son incompatibles al mismo tiempo, como por ejemplo el deseo de ser vistos o reconocidos, con al mismo tiempo el sentir miedo a quedar expuestos, o el deseo y el anhelo de intimidad y conexión al mismo tiempo que la búsqueda de independencia. Llevándolo a partes internas nuestras, también cargamos con identificaciones que se contradicen entre sí. Por ejemplo, soy alguien fuerte y al mismo tiempo soy alguien que necesita. Las dos son reales, las dos conviven. Cada uno de los 9 eneatipos carga con una tensión interna que no siempre ve. Podríamos decir que carga incluso con más tensiones de las que voy a desarrollar. Pero estas 9 tensiones que vamos a explorar son como dos fuerzas que nos mueven en direcciones opuestas. Esa ambivalencia interior, más que un defecto o algo a resolver, es una señal de profundidad. Podemos decir que la ambivalencia es señal de complejidad y que la complejidad es evidencia de profundidad interna, porque lo superficial no suele entrar en contradicción. Lo rígido y la estructura tampoco. En cambio, las contradicciones interiores se pueden transformar realmente en una oportunidad de expansión. Estás escuchando Amable Revolución, un espacio para dejar de evitarte y comenzar a explorarte. Soy Melissa Santilli y en cada episodio te invito a hacer una pausa necesaria, porque sé que habitarte con amabilidad es un acto revolucionario. Estamos hablando de contradicciones internas y utilizamos el mapa del eneagrama para descubrirnos en las 9 contradicciones. Así que sí, como siempre, quiero invitarte a hacer una mirada amable y también una mirada integral. No caigas en observar solo lo que ya supones o crees conocer de ti. Te invito a explorarte en los 9 eneatipos. La pregunta central siempre es, ¿qué más puedo ver de mí que aún no estoy viendo? Vamos a explorar las contradicciones y lo primero que te preguntaría es, cuando una parte de ti quiere algo y otra parte quiere totalmente lo contrario, ¿quién eres en realidad y cómo sostienes esa tensión? Las 9 contradicciones son como dos polos que vamos a ir nombrando. Y cada uno de estos polos, si no nos polarizamos, es decir, si no nos vamos a uno de los extremos, negándole la posibilidad al otro, lo que vamos a hacer es perder el potencial de crecimiento y de expansión que nos ofrece. Por eso la invitación no es resolver las contradicciones, sino integrarlas. Y si vienen escuchándome hace tiempo, saben que para mí integrar se resume a la capacidad poderosísima de aprender a decir sí, de asentir, de aceptar, de asumir, de tomar. Es decir, decirle sí a nuestras contradicciones. Hace tiempo atrás, una alumna dijo una frase en el programa Reconocerte y esa frase nunca más dejó de acompañarme. Estábamos reconociéndonos a través del eneagrama, transitando la sabiduría del eneagrama, y ella dijo, me he dado cuenta que una parte se sana bailando con la otra. Y evidentemente estaba haciendo mención a sus propias contradicciones internas, esas contradicciones a las que gracias al eneagrama le estaba poniendo nombre, y también a esas contradicciones que necesitaban aprender a avanzar entre sí, a llevarse la contra, pero luego equilibrarse, a invitarse al movimiento entre sí, a buscar un nuevo equilibrio, una nueva oportunidad, porque esas contradicciones no son nudos de una madeja que hay que deshacer, más bien son partes tuyas que pueden aprender, como bien dijo mi alumna, a danzar mejor entre sí. Y el trabajo entonces no es elegir una por sobre la otra, sino tener la capacidad interna de hacerle espacio a las dos, de proveer un mejor escenario
para que ambas partes tengan espacio y puedan expresarse, puedan encontrarse entre sí, dialogar y generar fuerzas que cuando nos polarizamos hacia un lado o hacia el otro de la contradicción, perdemos el potencial de expansión, de crecimiento y también de movimiento. Y te invito ahora a que pienses en las contradicciones que identificas, las que normalmente conviven en ti, partes tuyas que no siempre se ponen de acuerdo. Quizás algunas ya tienen nombre y otras están en ti pero no las has nombrado, con lo importante que es ponerle nombre a las cosas para poder verlas, para poder distinguirlas. Entonces quiero primero que pienses en lo que ya sabes de ti, en esas contradicciones que ya has experimentado, en esas contradicciones que te son familiares y que tal vez son recurrentes, aparecen una y otra vez. Mi tarea ahora va a ser hablar de las 9 contradicciones que experimenta cada uno de los eneatipos y que nosotros, como seres integrales, como seres que transitamos por el círculo del símbolo y que pasamos por cada uno de estos 9 puntos, en algún momento también podemos haber experimentado. Claramente algunas más que otras, pero quiero invitarte a que te veas en las 9. Voy a empezar por el eneatipo 1 y voy a hablar de la contradicción entre la irritabilidad y la corrección o la necesidad excesiva de ser correcto, dejando por supuesto de lado esa irritabilidad o esa resistencia o ese resentimiento. Por un lado, empuja la necesidad de ser correcto, esa postura del eneatipo 1 de encorsetarse a sí mismo, de rigidizarse, de no permitirse el error, no permitirse equivocarse, de vivir desde el deber ser, de hacer lo que se debe, sin consultarse a sí mismo cómo se siente, qué desea o qué prefiere. Por el otro lado, convive esa irritabilidad que no siempre se permite mostrar, porque mostrarla sería incorrecto justamente. Entonces, la tensión surge en este querer ser impecable, pero por dentro hervir, por dentro ese malestar, esa resistencia. Mientras no veamos esa contradicción que a veces tenemos, la irritabilidad aparece disfrazada, por ejemplo, de exigencia o también de rigidez, de falta de disfrute y perdemos también la espontaneidad. Si nos vamos al eneatipo 2, podemos habitar y explorar la contradicción entre la dependencia versus la autosuficiencia. Y es aquí cuando vemos esto de que el eneatipo 2 se muestra autosuficiente, disponible, con un concepto de sí mismo de que no tiene necesidades, de que no necesita tanto como los demás, pero por dentro vive una gran dependencia a la mirada y a la elección, a ser elegida, elegido por los demás. Es decir, está la dependencia de aprobación de los demás. Entonces la tensión es que cuanto más negamos nuestras necesidades, más dependemos. Mientras no vemos esa contradicción, vamos a estar alternando entre dar de más, dar lo que no nos han pedido, no cuidar nuestros recursos, no cuidar nuestra energía, nuestro tiempo, y luego resentirnos porque no se nos devuelve de la misma manera todo eso que estamos dando. Insisto, no nos lo han pedido, pero ahí está la tensión y la contradicción de este punto. Si vemos el eneatipo 3, vamos a encontrar la contradicción entre destacar, esa necesidad de destacar, de conseguir aprobación en relación al reconocimiento, a la validación, a los aplausos también, en conjunto con la tensión de sobreadaptarse, de camuflarse. Entonces, el eneatipo 3 empuja hacia adelante para destacar, para sobresalir, para ser mejor o el mejor, pero al mismo tiempo tiene esta parte que se adapta a lo que cada contexto pide para ser reconocido, para conseguir causar una buena impresión. La tensión que te pido que nos miremos en este punto es: ¿quién soy realmente si me adapto a todo? ¿Quién soy en ese escenario en el que me estoy adaptando? Mientras no vemos esa contradicción,
Lo que perdemos es la capacidad de distinguir el deseo, lo que deseamos, lo que nos enciende, lo que nos motiva, del llamado al reconocimiento o a conseguir causar una buena impresión. Si vamos al eneatipo 4 y entre paréntesis aclaro, en el inicio de este episodio dije que la ambivalencia y la contradicción es señal de profundidad y de por sí esta complejidad y esta señal de profundidad en el eneatipo en el que más vamos a verla es en el eneatipo 4 por excelencia. El eneatipo 4 es el que más entra en contacto con sus complejidades interiores, con sus contradicciones interiores. Por eso es muy común que se vean un montón de eneatipos y que dé muchas vueltas antes de poder identificarse, porque se ven tantas contradicciones que es normal perderse en esta búsqueda que hace me busco, pero me pierdo y no me encuentro. Y en este punto voy a hablar de la contradicción entre anhelar la conexión, buscar conectar con los demás, versus distanciarme. Podemos decir también querer que me vean, pero luego tener temor a ser visto, a ser rechazado, sentirme muy incómoda, incómodo cuando me ven, pero anhelar ser visto y ser reconocido. Entonces podemos decir que anhela profundamente conectar, ser comprendido, encontrarse con el otro en el escenario más íntimo, pero cuando la conexión se acerca, el miedo al rechazo muchas veces lo lleva a distanciarse, a sentir que está agobiado y tiene que tomar su espacio, alejarse. Entonces la tensión que podemos reconocer en este punto es que cuando buscamos, luego, al encontrar, en vez de tomarlo, lo rechazamos. Mientras no vemos esta contradicción, nos tornamos impredecibles y también incomprensibles. Por eso, no terminamos de entender qué nos pasa y también en los vínculos aparece esto de que no es tan fácil de comprender o de satisfacer lo que queremos, porque está muy sobre la mesa la contradicción. Entonces, como eneatipo emocional, el eneatipo 4 busca la intimidad, pero al mismo tiempo necesita distanciarse, necesita alejarse. Si vamos al eneatipo 5, vamos a encontrar la tensión entre la curiosidad y la búsqueda de explorar versus el aislamiento o la distancia. Podemos decir que tiene una curiosidad enorme, un deseo genuino de comprender intelectualmente el mundo, de buscar respuestas, pero ese mismo mundo le parece demasiado demandante y necesita retirarse. La tensión que podemos explorar es esa necesidad de querer saber, pero desde la distancia, querer entender sin vivir la experiencia. Mientras no vemos esa contradicción, la curiosidad queda encerrada en la mente y nos perdemos de la experiencia real. Racionalizamos, pero no experimentamos. Entendemos intelectualmente, pero eso no es sabiduría. Si nos vamos al eneatipo 6, encontramos la tensión o la contradicción entre la lealtad, que puede llegar a veces a caer hasta en fanatismo, versus la desconfianza y el cuestionamiento. Se habla de que el eneatipo 6 es profundamente leal y lo que busca es compulsivamente la seguridad. Entonces, mientras busca la seguridad y chequea la información y corrobora si la autoridad o las reglas o lo establecido es seguro y es confiable, hay una parte de sí mismo que se vuelve muy rígida o se torna rígido ante lo que se debe hacer, el cumplir las normas, el ser fiel a la autoridad, pero al mismo tiempo hay un punto de desconfianza, de rebeldía, de cuestionar las reglas. Es como que desconfía y pone a prueba incluso a esas personas a las que más quiere. Desconfía, audita, cuestiona a esas personas a las que más quiere. Por eso la tensión que podemos explorar en este punto es que si la búsqueda de seguridad es excesiva,
puede terminar en que no logremos confiar nunca, porque siempre hay algo más que chequear, siempre hay algo más que cuestionar, siempre hay algo que nos falta para poder terminar de entregarnos o confiar. Y mientras no vemos esa contradicción, vamos a vivir en un estado de alerta permanente. En el eneatipo 7 vamos a descubrir la contradicción entre experimentar y escapar o huir. Cuando el eneatipo 7 quiere experimentarlo todo y quiere no perderse de nada, saborear cada experiencia, hay algo ahí que en el fondo está usando esas experiencias, la variedad, los diferentes estímulos, las diferentes propuestas, para no quedarse, para no entregarse, para moverse rápidamente de una situación a la otra, de una experiencia a la otra. La atención que quiero que mires es que cuando nos movemos hacia diferentes estímulos, cuando nos movemos con velocidad, cuando hay un interés por múltiples cosas al mismo tiempo, sin detenernos, sin comprometernos, sin sostener, lo que sucede es que terminamos huyendo de esas partes que nos incomodan. Y mientras no vemos la contradicción, nos llenamos desde la superficie de experiencias que terminan siendo vacías y terminamos llenándonos de situaciones que no nos permiten tocar fondo. Entonces, cuando es un muy buen momento, una muy buena situación para tocar fondo, la forma superficial nos lleva a perdernos, a escapar, a evadirnos y a no asumir lo que realmente nos está pasando. En el eneatipo 8 voy a hablar de la contradicción entre la frialdad y la posesividad. Este eneatipo muestra distancia, frialdad, una aparente independencia total. Yo puedo con todo, con todos, yo no necesito de nadie, pero por dentro se torna muy posesivo. Hay una posesión intensa hacia lo que quiere. Hay una posesión que lo mueve a querer conseguir con total convicción eso que quiere y también que lo mueve a querer poseer y conservar lo que tiene. A veces esto incluye personas, relaciones, proyectos. Entonces la tensión en este punto es que mientras no vemos esa contradicción, vamos a alternar entre la frialdad emocional que nos da permiso de responder de cualquier manera y al mismo tiempo esa posición dependiente que tiene que ver con la posesión, con el no poder soltar, con sentirnos soberanas, soberanos, dueños de los territorios, las personas, las situaciones en las que estamos. Ambos puntos nos dan como el permiso de responder como nos parezca mejor, porque soy la dueña, entre comillas, de esto, o porque no estoy conectada con las emociones y puedo hacer lo que quiera. Entonces, es muy importante tomar conciencia de esta contradicción. Si vemos el eneatipo 9, voy a hablarte de la contradicción entre la terquedad y el conformismo. Este eneatipo se adapta, cede, fluye, está convencido de que todo está bien, pero hay una terquedad profunda debajo de esa postura tranquila, apática y aparentemente adaptable. Una resistencia silenciosa que lo invita a quedarse donde quiere y a no moverse y a hacer las cosas como quiere. Es como que aparentemente pareciera que da la razón y que no va a presentar mayores problemas o resistencia, pero finalmente hay una terquedad de voy a hacer lo que yo quiera. Y esta tensión que quiero que nos veamos es cuando somos capaces de decir sí, pero internamente saber que no nos vamos a mover, que hay cosas que no vamos a cambiar. Mientras no vemos esta contradicción, el conformismo va a parecer armonía cuando en realidad es resistencia y es terquedad. Y como te dije,
Quería invitarte a verte en los 9 puntos del eneagrama para mirar distintas contradicciones que tenemos. Porque el solo hecho de reconocer nuestras contradicciones es abrir el escenario y el juego a la ambivalencia, a la tensión que a veces experimentamos. Y si le podemos dar un escenario para que esto surja, aparezca, le podemos poner un nombre, vamos a estar haciendo el espacio también a nuestra propia profundidad. Hay una tendencia que se estudia en la psicología profunda de que todo extremo tiende a convertirse en su opuesto. Por ejemplo, lo que reprimimos o resistimos con más fuerza aparece porque acumula energía y necesita surgir, necesita expresarse. Esa tensión entre opuestos es la que exploramos en cualquier proceso de transformación que guío con el eneagrama, porque en definitiva lo que el eneagrama hace en este sentido es darle nombre a esas tensiones específicas que los seres humanos naturalmente experimentamos. Y cuando le podemos dar un nombre, le damos un lugar para ser reconocido, y todo lo que recibe reconocimiento entrega el poder. Toda contradicción, todo patrón, incluso toda persona que recibe reconocimiento, coopera, porque encuentra su lugar y no necesita hacer ruido, no necesita presentar resistencia o moverse desde la fuerza ni imponerse, porque mientras esté siendo reconocido hay una energía de reconciliación. Por eso decimos que la aceptación es un gran poder para transformarnos. En un episodio hablé de una frase que me encanta de Walt Whitman que dice: ¿me contradigo? Muy bien, me contradigo, pues soy inmenso. Dentro mío contengo multitudes. Esta frase la nombré en el episodio 16 y habla de que dentro nuestro no hay una unidad única y coherente, y que en el momento que aparecen contradicciones no necesitamos eliminar una para poder recuperar la coherencia. Más bien, lo importante sucede cuando podemos expandirnos y contener distintas partes, algunas opuestas. Y eso se hace desde el self, eso se hace desde la autoobservación amable, eso se hace desde la disponibilidad para sostenernos, para sostener lo que nos sucede, para sostener la atención, para dejar de infantilmente buscar ese bienestar de tener todo resuelto, de tener todas las respuestas, de no vivir incomodidad o insatisfacción. Por eso quiero invitarte a que te reconcilies con tus contradicciones, a que reconozcas ese poder que tienen, como cuando nos movemos en la bicicleta hacia adelante. Podemos sentir que en algunos momentos nos podemos inclinar hacia la derecha y en otros hacia la izquierda, pero justamente es el movimiento lo que permite el equilibrio. Por eso las contradicciones no son para detenernos ni para convertirse en un obstáculo que nos perjudique, sino más bien para invitarnos al movimiento. Y hoy voy a despedirme de este episodio haciéndote una pregunta que tiene que ver con el movimiento. Si reconoces alguna contradicción en ti en este momento, espero que sean muchas, porque habla de tu profundidad, pero te invito a pensar aunque sea en una. Si reconoces alguna contradicción en ti en este momento, ¿a qué movimiento interno te está invitando? Esto fue Amable Revolución. Y una vez más, estás eligiendo habitarte con amabilidad. Si el episodio te resonó, deja en los comentarios con qué tesoro te quedas hoy. Y no te olvides de compartirlo con quien sientas que le puede servir. Yo me despido. Hasta la próxima revolución interior.